Aquí estamos nuevamente para compartir el segundo vídeo sobre el despertar de la conciencia, de lo que es la voluntad real, de lo que es real, de lo que no es real. Y bueno, vamos empezando. Em, en el mundo estamos saturados de información por todos lados. Y existe una información que podemos llamar la información real y luego otra que es información distorsionada. No es que sea real, sino que está distorsionada según unos intereses. Entonces, nosotros al ir caminando hacia el descubrimiento de lo que somos, a conocernos a nosotros mismos, a ver quiénes somos, en dónde estamos, qué hacemos aquí, qué es esto de la vida, qué es esta ilusión maya, ilusión de realidad en la que nosotros venimos a experimentar el tiempo y el espacio, cómo se genera todo esto y cuál es la razón de ser de todo este tinglado en el que hemos nacido y del cual pues tenemos un desconocimiento completo y un olvido de dónde venimos. Entonces, como el asunto es bastante fuerte, bastante crudo, pues hay que afirmar los detalles y hay que afirmar la información que sea fidedigna en torno al reconocimiento de lo que somos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar en profundidad, lo que nosotros somos es percepción. ¿Por qué? Porque estamos percibiendo. No somos el cuerpo físico, sino que el cuerpo físico es un cuerpo que está diseñado para que nosotros percibamos este tipo de realidad tal cual la conocemos. Entonces, hacemos nuestra vida en este hermoso cuerpo que tiene tantas capacidades que nosotros incluso desconocemos, pero que hay evidencias por todos lados de mucho tipo de capacidades: telequinesis, telepatía, teletransportación, levitación. O sea, hay una serie de informaciones por ahí que te dice que el cuerpo humano puede llegar a realizar cosas milagrosas o asombrosas, ¿no? Pero, pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo también podemos ver que dentro del sistema también existe una gran manipulación en torno al funcionamiento del cuerpo. Como el sistema es un sistema basado en la separación, todo lo ramifica y le pone una etiqueta y lo coloca en un lado, luego a otra cosa en otro lado, luego a otra cosa en otro lado. Y, y eso desintegra el organismo que nosotros somos, porque desintegra la información que luego nosotros recibimos, tanto en la casa, en la familia, en la educación y en todo lo que hace que generemos una estructura de paradigma existencial, que luego en psicología le llamaron yo y luego en, en el budismo le llaman ego. Y, y entonces, pues otra gente en la nueva era le llama mente y luego pues hablan de que estamos mucho en el mental y no conectamos y que tenemos que irnos hacia otro lado porque estamos solo en el mental. Pero en realidad nosotros tenemos alrededor de 7 cuerpos y que tienen diferentes tipos de funcionamientos, pero ninguno puede ser sin el otro. Es como que todos se integran y nos dan nuestra percepción a partir de la armonía que exista en el conjunto de todos los cuerpos: el mental, el emocional, el energético, el físico, el corazón, los pulmones, la sangre, todo conspirando para que nosotros podamos tener un tipo de percepción y hagamos nuestra vida.
Entonces hagamos nuestra vida en esta realidad ilusoria, en este conjunto de sucesos que son, que son impermanentes, que, que todo el rato está cambiando, ¿no? Que es como una película que se va poniendo una y otra vez y así pues el cuerpo crece, envejece, pues todo es en todo este trayecto, ¿no? Y a veces pasamos por la vida cuando tenemos todo ese condicionamiento perceptivo, pasamos nuestra vida sumidos en un letargo desconocido y en una cárcel desconocida que nosotros experienciamos sin darnos cuenta y le llamamos vida, le llamamos globalismo, le llamamos sistema, pero ¿por qué hay tanta manipulación en el sistema si nos ponemos a darnos cuenta de que existe mucha hipocresía y mucho gato encerrado en ciertos aspectos del sistema, ¿no? Como, como todo lo que son monumentos megalíticos, qué tecnología hizo esos, ¿cuál fue la tecnología que utilizaron para construir estos monumentos megalíticos, como las pirámides, el Stonehenge, em, infinidad de monumentos a lo largo del mundo que datan de unas épocas donde pues no teníamos la tecnología para realizar dichos monumentos. Entonces, ese es un ejemplo de, de la incoherencia que tiene nuestro sistema y de que en la historia no se nos está explicando todo tal cual ha sido, sino que se nos explican verdades a medias y muy bien maquilladas para que nosotros no sepamos cómo funciona el sistema y cómo se ha ido gestando y quién está detrás de la generación de este sistema, ¿no? Como unas cuantas familias controlan el mundo y esto pues todo el mundo te dice conspiranoico porque sabes que existen unas cuantas familias que controlan todo el capital en el mundo a través del FMI, de Washington, de Londres, del Vaticano pero esto es real, ¿no? Es real. Hay mucha gente que, en cambio, se queda trabada en esa información y no tira del hilo y ve más allá. Y eso también es parte del control mental. El control mental es el control de la referencia perceptiva de los ámbitos en el que tu pensamiento puede poner el foco. Entonces, si tú te dedicas toda tu vida a ver solo a los Illuminati, al satanismo y a todo lo que hay ahí, pero luego no te haces pregunta desde tu propio funcionamiento, de tus emociones, de tus miedos, de tu vida, de que si eres feliz, estás en qué lugar te encuentras, te sientes pleno, tienes una plenitud, tienes unas emociones que generan tus emociones, ¿no? ¿En qué punto estás? ¿Tienes plenitud? ¿No tienes? ¿Conoces? ¿Te conoces? ¿Sabes quién eres? Todos esos aspectos, muchas de esas personas no se preguntan y lo que hacen es generar odio, señalar a los culpables, pero, pero pero bueno, son como zonas donde se generan egregores, que los egregores son como pues, una serie de pensamientos parecidos, donde esos pensamientos pues generan unas formas de pensamientos parecidos y estas personas se quedan ahí como rumiando los mismos pensamientos, que es mucha información, es una información muy amplia. Pueden haber bibliotecas de información en el cómo está diseñado el sistema de los Illuminati y, y el- y el- y
todo lo que es el sistema corporativo y todo lo que hay ahí, ¿no? Y como es mucha información, pues muchos se sumergen ahí, pasan años de su vida dedicándose a la lucha, en sacar esa información, pero luego se desvinculan de su conexión y de su propio trabajo existencial, que es lo más importante, el vernos a nosotros mismos. Entonces, bueno, podemos ver esos sistemas donde pues, ponemos la familia Rothschild, por ejemplo, tiene eh, ha empezado a comprar, que el uno ha comprado la empresa de armas, los Rothschild franceses son políticos, los otros son banqueros, y resulta que el político firma el préstamo del banquero para que le compre las armas al otro, y todo en familia, ¿no? Todo queda en familia, y luego la publicidad del por qué vamos a la guerra, todo eso, pues por otro que tiene los medios, y así todo queda en familia, y el resultado de las guerras es beneficio para ellos a todos los niveles, porque en una guerra lo que hay es un desangrado emocional brutal, una bajada frecuencial de humanidad brutal, y un enriquecimiento por parte de sus arcas, y todavía más poder para ellos, ¿no? Eso es lo que ha venido pasando a lo largo de la historia, y es para muestra basta un botón, pero eso ha pasado en todos los países. Hay unas cuantas familias que controlan todo el tinglado, toda la riqueza, y que venden los países, los expropian, dan facilidades a las corporaciones internacionales para que todo lo que es del pueblo sea vendido, y bueno, eso es normal. Vemos esa clase de comportamiento humano en lo grande, y eso es parte de la hipocresía de lo que nos sale en los medios, ¿no? Luego tenemos a la Deep Web, que es un sitio en internet donde tú puedes meterte, pues puedes conseguir adrenocromo, y no sé si saben algo sobre el adrenocromo. Los que sepan, pues es algo muy jodidamente loco. Puedes conseguir sicarios, puedes conseguir todo tipo de drogas, pues de todo, armas, lo que quieras, ¿no? En la Deep Web. Y, y eso, pues todo el mundo se calla, operan ahí, se hace, existe, y no pasa nada, la vista gorda, ¿no? Y luego, pues, eh, son cosas que tienen una incoherencia, eso es una disonancia cognitiva a nivel humanidad, que son también para preguntarnos, ¿no? ¿Cómo opera por qué pasa todo eso y no hacemos nada, o ni siquiera prestamos atención, ¿no? Y así podemos seguir con un montón de ejemplos, del cómo está generada esta sociedad. Y, y nos iremos dando cuenta que, que estas corporaciones que están en todos lados, en la farmacéutica, en la política, en la religión, en la educación, y que están fabricando a los futuros ciudadanos, están fabricando clones de estructuras de pensamiento, de paradigmas de pensamiento. Están clonando estructuras de pensamiento que están siendo instaladas en todas las personas que van naciendo, y todas esas personas que van naciendo en el sistema van haciendo su vida sin existir realmente. O sea, ellos viven, hacen su vida, pero no desde su real ser, sino que su real ser está encerrado encerrado, porque antepuesto está este paradigma del sistema, que hace que generes una personalidad y hagas tu vida con esa personalidad, y digas: yo soy este y estoy haciendo es mi trabajo, y sigas esa estructura de vida sin hacerte las preguntas. Entonces, ¿qué pasa con estas personas que no se hacen esas preguntas? Pues esas personas están viviendo una ilusión de realidad, presas de una
especie de corporación interdimensional planetaria que trafica con la energía que fabrica sus almas y, y nosotros no somos conscientes. Y cada persona no es consciente de eso. Entonces haces tu vida desde ese paradigma generando la energía que tu cerebro necesita para tener esa referencia perceptiva y te vas, llegas a la tumba y has pasado por aquí como no haber pasado. O sea, has hecho muy poco en tu vida porque, o sea, no has sido tú realmente o no. Entonces, ¿qué pasa con el despertar de la conciencia? El despertar de la conciencia es cuando tú empiezas a darte cuenta de que algo no cuadra en todo este sistema y de que no eres eso que pensabas que eres algo más que eso. Y los que son llamados son personas que ya tienen un bagaje eh, en, en en encarnaciones y en hacer caminos son esencias que ya han hecho mucho camino y que como que están preparadas para dar un paso a otro nivel del juego, ¿no? Y las otras personas que se quedan sumergidas en el mundo de la ilusión, simplemente son personas que eh, todavía no han llegado a ese nivel. Y claro, nosotros tenemos la capacidad de generar lo que somos y expandirlo. Entonces, a través del adoctrinamiento, las personas que están adoctrinadas defienden su adoctrinamiento. De hecho, defienden su esclavitud, porque no son ellas, porque están siendo dirigidas por una estructura tecnológica de pensamiento que les hace pensar que lo mejor para ellos es no ver la realidad, mirar hacia otro lado. Es la disonancia cognitiva individual. Entonces, claro, em, pues no pasa nada. Todas las personas, pues están teniendo su experiencia y por algo será también. Pero si tú has llegado a, a hacerte preguntas y si tú has empezado a buscar, pues el camino es muy amplio. No porque hayas empezado a despertar, ni porque hayas descubierto unas cuantas cosas, te vayas a pensar que ya está hecho. Porque no, porque dentro de nosotros tenemos una serie de estructuras, memorias, traumas, contratos, una serie de historias que nos separan de la totalidad y que hacen que sigamos siendo automáticos, con que ese sistema todavía está dentro de nosotros operando. Es un sistema operativo que nosotros tenemos que desconectar o desestructurar gracias a la luz de nuestra propia conciencia y la experiencia de ser que a la larga te va a hacer formar una verdad existencial propia. Y entonces cuando nosotros conectamos con nuestra verdad existencial propia, con nuestro propio ser y nuestra propia conciencia, entonces estamos volviendo a nuestro libre albedrío, a nuestra capacidad de decidir, de estar, de generar y de vivir. Ahí estamos viviendo realmente nuestra vida. Ya no estamos pensando en la pompa de ilusiones que se hacían pasar por nosotros para luego caerse y generar todo ese caos mental, todo ese drenaje de energías emocionales, todo ese vacío existencial, porque de ahí nace la degeneración del cuerpo de los conflictos nacen las guerras, de los pequeños conflictos. Son conflictos internos, pequeños conflictos diarios, donde nos van inyectando una serie de venenos y de anestesias perceptivas que hacen que nos acomodemos a vivir una vida egoísta, egocentrista, pues al puro estilo de, pues esto, ¿no? Em,
que el egoísmo nos gobierne. Entonces, claro, si nosotros queremos generar una revolución consciente o una revolución transparente o queremos llevar a la humanidad a otro nivel, pues lo que tenemos que hacer es atender esto y mirarnos, aprender a mirarnos por dentro, a mirar ese sabotaje interno, porque ese sabotaje interno a la larga es el que nos está vaciando, nos está drenando y nos está alejando de nuestra plenitud. Y encima, o sea, nos envenena, nos mata, porque todo conflicto tiene una serie de neurotransmisores. Y el miedo es uno de los peores transmisores, el más degenerativo, el que provoca enfermedades, el que provoca traumas, el que provoca conflictos internos y, y genera ansiedades en nuestra forma de hacer la vida, desequilibrios a todos los niveles, ¿no? Y eso es justo lo que les interesa, porque cuando existen esos neurotransmisores y ese uso de nuestro cuerpo vehículo, de nuestro cuerpo físico, está interactuando desde los chakras inferiores, desde los centros energéticos inferiores, sin un equilibrio con los superiores, entonces estamos viviendo en un caos, en el famoso orden del caos, y sometidos a ese destino, que es un destino aleatorio, que luego tú, cuando haces caso a toda esa inconsciencia, al día siguiente amanece otra vez y vuelves a tener los mismos pensamientos, las mismas emociones, las mismas necesidades, ansiedades, etc. Y entonces haces tu vida de esta manera. Y en todo ese proceso no te das cuenta de que estás perdiendo tu vida, de que no estás viviendo realmente, pero estás en una jaula cómoda. Muchos hemos nacido en jaulas cómodas, como jaulas de oro, y otros con más necesidades. Depende de tu viaje y depende del nivel social donde hayas encarnado, pero para todos existen programas de esclavitud perceptiva. Esto va de programas de esclavitud perceptiva, no va de nivel social. Entonces si eres pobre, pues este paradigma impuesto va a hacer que tú busques tu comodidad como pobre. Si eres rico, pues vas a buscar tu comodidad como rico. La cosa es que tú no desarrolles tus dones, no te reconozcas, no desestructures tu paradigma impuesto, porque si tú empiezas a desestructurar este paradigma, si empiezas a romper esos patrones de conducta y empiezas a ver cómo opera, le estás dando un golpe a tu esclavitud y estás abriendo la puerta de tu jaula perceptiva y te estás liberando. Y eso no le interesa al sistema del orden del caos, porque el sistema del orden del caos es un sistema basado en el caos individual que genera un orden colectivo, con la pirámide del dólar y el ojo que todo lo ve. Ese es la- el sistema que tiene. Entonces, todas las personas que han sido llamadas a despertar y que se están haciendo cargo de sí mismas y se están reconociendo y están llegando a otra concepción de su ser, y están cambiando su estructura de paradigma, porque se están dando cuenta de las cosas coherentemente, están participando de su liberación. Porque así también existe otra serie de personas que intentan trabajar con los chakras superiores, que hablan mucho de luz y hablan de libertad y de amor y de luz y de paz, pero que no tienen una coherencia en torno al ser, y no han hecho un reconocimiento de sus temores ni sus miedos, porque tienen temor de verse a sí mismo a los ojos, tienen, porque cuando tú ves la mierda que fabrica tu pensamiento, o todo el dolor que hay detrás de ese paradigma que tú pensabas que, que eras tú,
a veces resulta bastante difícil y bastante complicado y es más fácil mirar hacia otro lado y entonces decir soy amor, soy esto, soy el otro, pero realmente no lo eres. Porque el amor no es algo que se dice solamente, sino es algo que se experiencia a través, está relacionado a la percepción también. El amor, la paz, son estados de percepción, son grados concienciales, son logros que a partir de tu trabajo existencial de integración de referencias perceptivas vas alcanzando. Porque cuando tú empiezas a desestructurar el paradigma, este paradigma del famoso ego, el programa mental, cuando tú empiezas a desestructurarlo, vas ganando mayor conciencia de ti mismo. Esta mayor conciencia te da otras herramientas para experienciar la realidad de otras formas. Entonces tú vas recuperando dones, tus capacidades, tu conexión con la naturaleza, tu equilibrio entre el femenino y el masculino, los dos hemisferios, tu capacidad creativa, tu bienestar, tu tranquilidad. Te vas a tener menos estrés, vas a tener eh, menos desequilibrios, menos ansiedades. Y esto pues sube tu graduación energética y entonces cuando tú subes tu graduación energética, la referencia perceptiva cambia. Tú ves más radios de la realidad y entonces ya no miras a otro lado. Ahora ya puedes ver que existen por ahí cosas que no cuadran y les haces caso. Y tu interpretación en torno a la percepción de la concepción de las cosas es importante para la humanidad, porque tú estás dándote cuenta de que las cosas no son así y de que hay una injusticia real y de que esa injusticia real está faltando a las leyes cosmouniversales. Y entonces tú estás favoreciendo a la justicia a nivel nuestra humanidad, al camino de nuestra humanidad, y con tu frecuencia ayudas a que se genere una línea de tiempo, porque entre todos generamos, empujamos con nuestra energía a que se genere una línea de tiempo, y si es armónica o es desequilibrada, depende de los observadores, y todos nosotros somos observadores. Pero ¿qué pasa? Que la conciencia real tiene un voltaje distinto y tiene un voltaje mayor que el pensamiento inducido, porque el pensamiento inducido es simplemente un programa que ha capturado un alma y que está haciendo como, se ha montado encima de esa alma y lo está conduciendo, pero no tiene conciencia real. Entonces por eso es que esta información que estoy compartiendo pues sale muy poco en los medios, porque los medios están diseñados por gente inconsciente, o sea, la información que se ha estado dando, en la información que se ha estado dando es las personas no han terminado de formar su capacidad perceptiva real y entonces no pueden exponer, muy pocas personas pueden exponer lo que tiene que ver con la generación de lo que es y de lo que no es. O sea, este tipo de información es una parte que tiene que encajar en el paradigma de muchas almas, de muchas conciencias que están en el camino y que se están dando cuenta de las cosas. No es para todos. Cada uno de nosotros tiene unas capacidades y tiene una resonancia con ciertas informaciones. Y entonces yo lo que voy soltando es simplemente para las personas que estén interesadas en profundizar, en abordar el despertar de la conciencia, ahorrándose trapicheos de movidas y de estupideces que por ahí te encuentras 50.000 para ir al grano, ¿no? Para decir, mira, estamos aquí, estamos en este año, en el 2022, después de que hemos pasado ya un montón de cosas en el planeta y también en la vida y pues juntos estamos generando la desestructuración de este paradigma de esclavitud.
¿no? Esto lo podemos ver en la película Matrix, como con el Neo y la Trinity, como se dan cuenta de lo impostora que es la realidad y cómo toma a las personas, cómo coge a las personas como agentes, se mete dentro de ellos y así intenta esclavizarlos a ellos. Entonces eso es algo que está pasando, es algo real, que existe, que no es ciencia ficción, que la realidad supera la ficción, que aquí estamos viviendo todas las películas juntas y mucho más. O sea, esto es una bestialidad. Es súper interesante, pues, porque si te gusta eh, el, 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 el buscar y el ir más allá y quieres encontrarle un sentido a tu vida, esto te va a encender, te va a encender y vas a tener ganas de decir, wow, es verdad, voy a descubrir nuevos aspectos, voy a dejar de ir con toda la manada a las fiestas de Pamplona, al orgullo gay, que son centros, vórtices de atontamiento masivo. Y voy a dedicarme a mí mismo, o voy a dejar de ir a los festivales a los festivales Nueva Era, de todas esas ramas espirituales que luego no generan una reflexión profunda y real, ¿no? Que a la larga, pues, también es como, es como cambiar una mezquita por una iglesia o una iglesia por una mezquita. Todo es creencia. Así que, pues, esa es la diferencia entre lo que es la creencia y la experiencia. La verdad y el programa impuesto perceptivo, el paradigma perceptivo impuesto o el paradigma real, que cuando empiezas a despertar la conciencia, el paradigma real empieza muy débil, no es fuerte, porque el paradigma antiguo, que es la programación mental o el virus arcóntico multidimensional, que es un virus eh, de tecnología inversa multidimensional, que es que es inteligente y se acopla a las memorias, a un montón de memorias em, de nuestro árbol genealógico, o sea, a nuestra ancestralidad. Entonces, como se acopla tan perfectamente, pues, entonces nosotros empezamos a tener un estado de conciencia real muy débil al principio, pero si nosotros alimentamos esta capacidad de ver y estamos pendientes y generamos reflexión, que es una reflexión, es una capacidad de ver desde esa visión de la conciencia, la forma y la elaboración de los pensamientos, y vamos a empezar a ver que hay ahí un montón de ilusiones y de pensamientos estúpidos que están fabricándose solos y que se van ahí a la nada porque van para un lado, para otro, pero no van a ningún lado concretamente. Entonces vamos a aprender a darnos cuenta de que eso no es nuestro, que esos son pensamientos que se están siendo fabricados automáticamente por este sistema, que es un sistema corrupto que nos está intentando confundir, porque todos los pensamientos tienen una proyección, una causa y un efecto. Entonces, está bien el investigar sobre las leyes universales, porque luego las leyes universales a la larga hablan de la mente, del poder de la mente, del pensamiento, de la frecuencia, de la equivalencia, de la causa, del efecto, de la unidad, de la ley del uno, ¿no? Que es de que todos formamos parte de una unidad cósmica multidimensional brutal. Entonces, bueno, tenemos herramientas que nos pueden servir para hacer este trayecto de la mejor manera. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de ponernos en esta labor? Pues los beneficios, pues no sé si será bueno, será malo, pues que el bien y el mal a mí es que me la repampinflan. O sea, simplemente
que hay cosas que no tienen precio. Por ejemplo, el estado de paz no tiene precio. Estar en calma, estar tranquilo y no deberle nada a nadie, o sea, no tener cuentas pendientes con nadie, eso no tiene precio. El sanar las relaciones con todas las cosas, no solo de la familia ni de la pareja, sino que tenemos relaciones con muchas cosas, con la comida, con todo son relaciones. Sanar esas relaciones o equilibrarlas tampoco tiene precio porque luego te deja un saborcito a la vida distinto, ¿no? Y caminar, respirar en esa calma, en una calma que no sea una impostora impuesta, sino que sea natural, ¿no? Y si te cabreas, puedes tener un cabreo natural también, o sea, que un cabreo con espíritu, con alma, que no sea un cabreo donde viene la primera larva y se hace pasar, el primer personaje y se hace pasar por ti, ¿no? Porque, porque bueno, ahí tenemos muchas formas que, que maneja el virus para manipular nuestra energía y que nosotros seamos sometidos a ese paradigma, a su paradigma. Entonces, como lo estamos desestructurando, pues todo lo que nos haga, nos ayude a desestructurarlo, va a ser, va a ser, va a hacernos ser más grandes, más plenos, más vivos y más nosotros mismos. Y entonces vamos a empezar a ver la magia de la existencia del ser original, real. Así que bueno, seguiremos andando por otros caminitos de descubrimiento y de información. O sea, me viene ahora que luego la tercera parte del despertar de la conciencia, podríamos hablar de los pecados capitales, porque ahí también hay un montón de información en torno al descubrimiento de cómo opera cómo opera el virus arcóntico multidimensional Chopat en nuestro día a día, que luego es programa mental, o sea, le podemos llamar ego, programa mental, em, virus arcóntico, da igual, o sea, a la larga es lo mismo, es una parte de nosotros que no somos nosotros, que se hace pasar por nosotros y que quiere vivir por nosotros y que ejecutemos unas vibraciones y emanemos unos estados de ánimo que tienen unos neurotransmisores y que tienen una funcionalidad que a la larga nos desgasta, nos esclaviza, nos mata, nos consume como que fuéramos pilas y luego nos desecha. Es el claro ejemplo de cómo está establecido el sistema, este sistema, cómo lo conocemos. Todo de usar y tirar, todo prostituido, pues la misma historia pasa con nosotros, nos están prostituyendo, nos estamos prostituyendo a nosotros mismos sin darnos cuenta y, y estamos siendo usados. Y eso es algo como que no es plan, ¿no? Tal vez esta realidad se creó para ser una evolución de conciencia perceptiva, porque, pues por ahí en algún momento sacar esa información, porque sí que cuadra, pero luego a la larga han terminado unas cuantas familias de espabilados, han hecho su, su jugada genética y han esclavizado a miles de millones, de millones, de millones de almas. Y no solo aquí en este plano, sino en otros planos, en otros planetas, en otros. O sea, esto va más allá de lo que podemos imaginar. Entonces, es tecnología que nosotros desconocemos porque pues estamos saliendo del desconocimiento de la amnesia, pero poco a poco iremos conociendo más en profundidad todo, de dónde nace, por qué, quién está detrás del virus, quiénes son los malos realmente, porque los Illuminati pues, son unos manipulados, unos mandados y ni siquiera pueden, lo mismo ni siquiera existen, o sea, ni siquiera tienen alma, o sea, lo mismo son puro programa y que están ahí haciendo de las suyas. Hay muchas razas
que han sido captadas por este virus. O sea, no somos los únicos los seres humanos. Y los que explotan a otras razas son captados también, no son los que gobiernan el hacer, no son los que gobiernan la acción, ni la voluntad. O sea, ellos son víctimas de una influencia mayor que ha captado su voluntad también y les ha metido en esa degradación universal a su raza y a sus seres. Entonces a nosotros nos ha estado pasando lo mismo a muchos niveles a la humanidad, pero como estamos en el cierre en el fin de curso, o sea, digamos que estamos en el final de los tiempos, en un cierre más, cuando Cristo dijo, voy a volver con el ejército de Dios, pues, ¿quiénes creen que son el ejército de Dios? Pues todas las personas que están despertando y viendo la realidad como es realmente. Ese es el ejército de Dios y está aquí para hacer este, para hacer este trayecto y para liberar todas las almas posibles, empezando por nosotros y por toda nuestra ancestralidad, que ahí hay muchísimo. Así que somos importantes, somos pequeños universos por dentro y, y hay que tener en cuenta todo eso, que en el fondo no hay nada como vivir en la verdadera libertad, no hay nada como hacer la vida desde la conciencia real. Y tendremos defectos, tendremos de todo, pero, pero estamos aprendiendo y estamos dándonos cuenta. Así que, así que nada, estamos en contacto, seguimos hablando con mucho gusto de compartir esta información que es importante para seguir tejiendo el tinglado y que a la larga, pues, todo lo que damos generalmente regresa y todo lo que compartimos, si compartimos fuerza, pues regresa fuerza, si compartimos conocimiento, sabiduría, regresa conocimiento, sabiduría, si compartimos mierda, pues regresa mierda. O sea, es todo en correspondencia, ¿no? Así que, y no pasa nada si existe mierda y compartes mierda y recibes mierda, si sabes canalizar esa mierda, los árboles la utilizan para hacerse más grandes, ¿no? O sea que todo tiene una razón de ser, un porqué, un para qué y todo tiene voz. Nada es malo, nada es bueno, todo es simplemente y tiene su razón de ser. Y esa es la magia del multiverso en el que hemos existido. Así que nada, volviendo a esta eternidad que todos somos, les envío un abrazo, mucho, mucho amor a todos ustedes. Bendiciones divinas. Hasta prontito. Chao, chao.